La pregunta que yo quiero hacerles es ustedes qué opinan de ese caso, de lo que ocurrió, qué es lo que ustedes saben respecto a esos hechos que ocurrieron. Pues yo lo único que sé fue lo que decían en las noticias. Pues que era una mujer joven y que por eso de las violaciones, pues eso es lo único que yo sé y que nunca se supo realmente qué pasó y pues yo creo que con el tiempo hasta se olvidó el caso porque de hecho ya hasta ahorita que usted lo sacó aquí, fue que me acordé porque ya no se acordaba uno de eso. Ok. Pero eso no nos asustaba. Pues sí. Cuando al momento de eso, que el tiro con la güera, porque no. Pues sí, en varias líneas sí anduvieron. Ya saben, algunos sí traían con qué también. Ah, sí. Pero de hecho, bueno, lo que ella contaba, que ella lo hizo por lo que le hicieron a ella. Supuestamente, uno no está. Porque qué casualidad que nomás en esa línea se enfocó. Y como no se enfocó en las demás. Ella nomás esperaba esa línea y vale, sobre de ellos. Traía mucho coraje. Pero no es como le puse, yo no justifico lo que ella hizo, porque pues en sí pues es una persona la que estaba matando. Pero si a ella le hicieron algo, pues sí, ¿verdad? Y probablemente si fue así, a lo mejor ella sabía quién y por eso fue sobre ellos, Sí, porque nomás terminó lo que iba a hacer y que dijo, ya me voy, ya acabé. porque de hecho fue en días que pasaron esos casos, Sí. en días y ya no se volvió. Una semana y no la otra. Sí, fueron días de diferencia. Y aparte pues ya no se supo nada de ella. No, ya después de Y ella. Laura Bozo pudo hablar con ella. Que vino desde quién sabe dónde. Ajá. No lo encontró. No la encontró. Y Habló por ella por teléfono, no creo. Pasamos una llamada con ella por teléfono, pero pues. de hecho ese se oyó mucho, ese caso, pero nada más ese porque si ha habido, por ejemplo, en la ruta de Juárez Porvenir, también es que ha habido varios que se han echado sus roteros. Fíjate, ella, la mujer, se la topamos aquí. Con el fin de que Nosotros. pues ya ella hizo lo que hizo, a lo mejor tenía su nomás sobre de ellos. Ya terminé, pues aquí me anda como si nada. No la podemos haber topado, no, ya se fue. Y es que también hay una diferencia entre ellos y nosotros, de que Ajá. a ellos cualquier persona se los puede subir y a nosotros no. Sí, Nosotros ya sabemos quién y quién no. Y una persona ajena a la planta, que nos haga la parada, pues claro que no. de volada la distingue uno. Nosotros ya sabemos quién es. Nadie, pues que no conozcamos nosotros. De hecho, cuando hay personal nuevo con nosotros, pues nosotros lo distinguimos. Ella va a subir en tal parte ya. Hasta los siguientes días podemos decir, no vino. Nosotros sabemos, ¿sabes qué? No vino fulana de tal, que es nueva. Y en los urbanos, pues no, todo el mundo ahí. No hay mucha gente. Sí. No sabe uno ni quién No se sabes ni sube. a quién vas a subir, es cierto. Ok, yo quiero, después de esta primera ronda de intervenciones, preguntarles, ¿ustedes por qué creen que ocurrió este caso acá en Ciudad Juárez? Pues, Pero también tiene que ver mucho la seguridad, porque en ese tiempo no había seguridad aquí. O sea, estaba muy fuerte la pelea de. y tal vez hasta se pudo disfrazar eso, porque en ese tiempo hasta uno jugando así cualquier broma de cállate porque te encajuelo, te voy a encobijar, o sea, porque era lo que pasaba, era lo que pasaba y pues ya no sabía uno ni con quién se metía, la verdad, o sea, ya no era de que por decir en la calle, en el semáforo, que uno se hiciera de palabras o algo, ya no, ya en esos días cualquiera le sacaba una pistola, estaba muy feo en esos años. No se puede defender uno, No estaba. en serio. Claro, no podía uno, porque así como dice David, en las calles te topabas a cualquier cabrón que, ay, tu pinche madre, que por qué te metes con el otro, uno va bien. Ya llega el momento que lo hartan a uno porque se te van metiendo. Al último uno se bajaba ya al pleito, pero ya en ese tiempo no. No, que dicen a tu madre, sí, es que te ayuda, vámonos. Está muy fuerte.
muy fuerte. O sea, cuando pasó lo de esta señora, pues sí. Y al igual, pues, quién sabe, como dice Manuel, pues a lo mejor sus motivos tuvo para hacer lo que hizo. Okay. ¿Cómo es eso de sus motivos? ¿Cuáles serían los motivos que tuvo? Pues, cobrarse así como se cobró ella, matándolo. Porque ella, bueno, lo que no sé si todos estamos enterados, o sea, de ella supuestamente ella fue violada por un chofer de esa ruta. Ajá. Y bueno, yo digo, a eso que ella dijo, me imagino que fue una venganza de ella. ¿Y por qué no más ellos? ¿Por qué no les siguió? Okay. ¿Por qué creen ustedes que estos casos de justicia por mano propia ocurren en México? Por la seguridad que no hay. No hay seguridad. No hay seguridad en Ciudad Juárez. Y por eso mismo, la justicia pues no hay. O sea, Por eso, aquí uno es- mismo la hace. ajá, aquí la justicia como tal no puede no existir porque hay mucha corrupción aquí. ¿Qué tal si a ella le hicieron lo que le hicieron y fue y puso la demanda? Oh, no, sí, esta es su demanda. Pasó un año, pasaron 2 años y no le resolvieron nada. ¿Qué digo yo? No, pues me resuelvo yo. Pues sobre de ellos, pues ¿qué tiene? Y a veces hasta se abstiene uno de denunciar porque pues sale la misma, o sale hasta peor porque por chismoso. Sí, Sobres de- sí, es cierto. Por chismoso, pero bueno, uno dice, por chismoso, pero uno a lo mejor por hacer el bien, pero no falta que te esté mirando y tómala, güey. Ándale, güey, por andar hablando. No es lo que tiene ahorita aquí en Juárez, que no. Pues, ¿y para qué hablar? Y si puedes hacer la ley, pues hazla. Acá en Juárez, ¿ustedes en su experiencia ven muchos de estos casos de gente que se tome la justicia por su mano? Sí. Aquí no es. Aquí sí hay, bueno, no como lo que nos platicaste tú ahorita, allá de donde vienes tú, que se, órale, encapuchan y vamos, ¿qué güey andan robando? Vamos a matarnos, ¿no? Pero aquí es de que si uno mismo llega a agarrar a alguien adentro de su casa o con un vecino, los mismos vecinos ahí lo linchan. Porque volvemos a lo mismo, o sea, la justicia no actúa porque aquí hasta los mismos policías saben, o sea, y uno como por decirlo policía, pues uno no tiene conocimiento de nada sobre las cuestiones policíacas, pero si uno ve una camioneta, por decirlo Suburban, con vidrios oscuros y sin plan, uno se imagina, pues ahí van esos, y a poco los policías no van a saber que son ellos, porque no la pagan. O sea, No, sí saben, porque no, Sí saben. porque no van por ellos. claro que lo saben, pero, o sea, por eso digo, es imposible creer que en la justicia Es ilógico, pasa es que todo aquí, eso. aquí se me hace que en Ciudad Juárez nosotros estamos compitiendo tanto como la justicia como los delincuentes. Porque no hay policías que nos defiendan. Además, nosotros que andamos en la calle, ellos te pueden decir, mira, no la policía, ven en estos güeyes. Nos van a parar. O sea, de vez de que, ay, güey, me voy a proteger con ellos. No, oye, estos güeyes, a ver qué me dicen. Y ya me van a parar. ¿Sí? Ah, no tiene uno. Pues protección aquí en la ciudad, a poner. Y luego A lo mejor uno se anda cuidando solo. no son 2 ni 3 casos, o sea, miles de homicidios y no agarran a nadie. Y no agarran a nadie. Pues, Porque pues también nosotros también peligramos mucho, también ¿Sí? como choferes. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, también hay una inseguridad para nosotros. Pues, o sea, hace poco levantaron unos choferes y los mataron, nomás para quitarles el camión. Y luego nosotros pues andamos a todas horas, se podrá decir, ¿verdad? madrugada. Salimos a la madrugada, en la noche, y luego volvemos a la madrugada, en la noche ya para la madrugada y luego volvemos a salir. Nosotros andamos sin saber con quién nos vamos a topar. No. O que nos vaya a pasar lo que está diciendo Saúl. Muchas veces los 2 señores que les quitaron el camión. Se los quitaron, los asesinaron y ya. ¿El por qué? No. Eso nunca sale. Ok, ya que estamos en ese punto, ¿cuáles perciben ustedes que son como los principales problemas que se enfrentan acá en el transporte público? Pues los accidentes, porque eso siempre uno sale propenso a todo tipo de personas al volante. Bueno, entonces uno viene bien tranquilo y hay carajos que se te meten a la mano. Es cuando te frenas tú de fregazo.
Pues son muchos. Cuando en las noches que vas por una calle, vas dejando al personal Las y colonias. dice que, 3 ventanas quebradas. Ajá. Y pues en ese traemos operadores. Bueno, a mí me pasó un caso que me aventaron un pedragón y sí le pegó un operador. Y pues ahí ya todo escalado, el pobre ingrato. Pero pues son los mismos los chamaquillos que andan, los chavos que andan ahí, pero pues, Y luego digo, cualquier cosa estamos preocupados nosotros. pones la denuncia. Justamente ya uno habla a poner la denuncia. Y luego te empiezan a preguntar calles, número de teléfono, colonia. O sea, debes de caer en movimiento rápido. O sea, ya perdieron unos 10-15 minutos en entrevistarte. De dónde eres. Que, no, yo pues estoy haciendo una denuncia, no me estoy presentando. Y no, muchas de las veces por eso la gente no hace denuncias. Porque no hay quien te resuelva un problema. O sea, dijeras tú, bueno, David, un monitor. Saqué una denuncia, ¿qué pasó con esto? Bueno, ahí le mando la unidad. O sea, mande la unidad y ya pregúnteme lo que quiera. Pero pues no, ajá. Es el pensamiento de uno, no, el de ellos es otro. Y así como dice el que le quebran los vidrios de los camiones, uno hace la denuncia, pero no se arrima lo luego. Hasta la hora y media, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó esto? Y luego se arriman y la luz a la ventana. ¿Y le miras a la ventana? Está quebrada. Está quebrada. Sí. Es que son muchas cosas, los accidentes, los operadores, porque los operadores también son una lata. ¿Sí? Hay algunos. ¿Por qué? Nosotros navegamos un resto de personas de todo tipo, ¿no? De todo tipo, de todos sabores, de todos colores. Aquí nosotros tenemos todo ese movimiento. Ok, esos son los problemas que ustedes enfrentan y en el resto del transporte público, que ustedes más o menos conocen lo que... Pues ahí conoces a decir que de todo un poco, más bien de todo. En el urbano sí, porque pues a diario subes a muchas personas, a muchas. Y más accidentes. O sea, yo cuando empecé sí trabajé yo en los urbanos, o sea, empecé en los urbanos y pues sí, mucha gente conoces, pero pues en los urbanos es muy diferente al transporte personal, muy diferente. O sea, como decía David, o sea, tú tienes una ruta, tú sabes qué operador levantas, y si otro operador, si te hace la parada un fulano o una fulana que sea mujer, pues tú no tienes por qué pararte. O sea, ahí en las plantas el básico es de que el gafete y la banda. Si no, no abordas. Pero como todo buen mexicano y juarense no se otorgan esos privilegios, ¿sabes? No usan ese reglamento. O sea, nosotros sí, ¿va? Bueno, a la vez nosotros con ellos no, porque nosotros debemos implementar ese detalle, ¿va? Con ellos, pero o sea, hay veces que no se puede hablar con la gente. O sea, luego la gente piensa que los ofendes. Y esa es una de las cosas que le tienen aquí al chofer. El chofer es grosero, el chofer es esto. En cualquiera, en transporte personal o en urbano. No les das gusto a nada. Y la forma como les hablas con todas las personas. Ellos piensan que tú los estás maltratando. Si yo le digo a él, un ejemplo es operador, yo le digo, oiga, necesito que su gafete me lo presente, si no lo voy a abordar. Se abajan en la planta y van y ponen el reporte que yo lo ofendí, que yo le hablé mal, que yo le dije esto, que casi lo quise golpear. Ahí en esa subida para que tomara el camión. Y en el urbano es así, porque en el urbano también traen su queja, traen un número de quejas. Y también es lo mismo, o sea, si la gente no, si el que te abordó el urbano no te cayó bien, él apunta el número, vas a ver ahorita, hijuela. Y le hablan a sí, nosotros aquí somos los, ¿cómo se lo ve negra? los malos aquí, Sí, todo el transporte. Inclusive en los choques, es rarísimo que un chofer vaya a ganar un choque. ¿Sí? Sí, muy raro.
Y aparte, pues esa mala fama, ya la tenemos aquí, noteros, de que anda una madre, que se meten donde quiera. Sí, llegó a oír de los muertos de Juárez, ¿verdad? Sí. Desde ahí está la fama de los choferes. Desde ahí está la fama. ¿Por qué de los empieza ahí la choferes. fama de los choferes? Por la Porque ahí delincuencia, se tuvieron que supuestamente que todos los choferes, que no eran todos, y no sé si de verdad hubo, ¿verdad? Para allá iba. Y no sé si de verdad hubo, que los choferes le achacaban todas las violaciones de las mujeres, En aquel tiempo. porque las encontraban muertas y les hacían el estudio y estaban violadas. Y de ahí se sacaban que los Y choferes, como la mayoría sí eran empleadas de maquiladora. pues sí fueron. todos. Sí, y le echaban. Bueno, eso se dijo, ¿verdad? Por cierto, uno de ellos hasta murió ya, uno de los choferes acusados allá en Cerezo, en Chihuahua, murió. Y quién sabe si fue cierto o no fue cierto, pero el otro creo que sigue encerrado. Y uno hasta murió. Igual nunca se aclaró El mentado cerillo. el cerillo y la foca. ¿Cómo es la historia del cerillo y la foca? Esa sí no la ¿Esa no la sé. has oído? No. Pues son los principales sospechosos y acusados de ese tiempo de las muertas de Juárez, choferes de transporte público. Ellos fueron los que acusaron y sentenciaron y todo eso. Órale. Luego uno de ellos hasta murió ahí en la cárcel en Chihuahua. Pero es como está diciendo David. O sea, estuvieron en Cerezo uno, el otro murió, pero nunca les descubrieron si era cierto, ¿no? ¿De qué? Ya ellos ya están pagando condena, pero para saber si es así, ¿no? ¿Y de qué los acusaban específicamente? De violación y asesinato, Violación y asesinato. de mujeres de maquiladora. Ok. Sí, de hecho, si lo googlea, ahí todavía sale todo ese caso. La muerte de Juárez, el cerillo y la foca eran así sus sobrenombres de ellos. Son El cerillo y la foca. la foca. Sí, eso también fue un caso. Bueno, un caso que ya tiene más años más atrás. Y sí, porque tiene. Y de ahí se agarró mucha Pero fama. ya de ahí ya se hizo una fama muy mala, un caso de los choferes. ¿De qué más acusan a los choferes acá en Juárez? Bueno, no es tanto la acusación, o sea, eso pasó en esos años. Ahora no es tanto que nos acusen, sino pues simplemente que tenemos esa fama de que somos muy locos para manejar y donde quiera nos Pues sí hay choferes, eso sí te decimos. Sí, o sea, de todo. por culpa de los choferes que manejan así, que traen. Pero esos choferes que manejan así son los urbanos. Bueno, yo le echo la culpa a los urbanos, a los que levantan a toda la ciudad. Como ellos traen su tiempo, ellos tienen que ganar dinero ahí para poder sobrevivir. Ellos se ganan dinero día con día. Y si no se dan carrilla, pues va a llegar otro más vivo y ándale. Y por eso andan a madre. pues que se andan No, pero es que también andan a madres porque tienen que sacar para el patrón, para el Sí. diésel y para ellos. y para Para los checadores, de que ellos tienen un checadores. tiempo, si llegan un minuto tarde o un minuto después tienen que pagar ahí eso. Y más adelante hay otro checador, sigue tarde, sigue pagando. ¿Cómo les dicen solo a las fulanitas de ellos? A las pecadoras les dicen. ¿A qué llaman las pecadas? Pues a las que traen ahí los choferes de ¿qué huele qué? Dicen las pecadoras. No le entendí. Todo cifrado ahí el lenguaje. Entonces, Es ahí que los choferes traen ahí sus muñecas ahí en un lado, las ladies o sí, sus morritas, sus sus niurcas, amantes. sus- Ok. todas que acá. tienen que sacar también para ellos. Ah. O sea, tienen que sacar para 4 cosas. Sí, para la pecadora, para el patrón, para el diésel y para ellos. Pues si nada más, fíjense, hablando ya así en dinero, una cuota de un camión diario, que podemos decir la más bajita, unos 700, 800 pesos, la más bajita, 800 pesos que tiene que pagar el chofer de entrada. De entrada tiene que sacar eso, que es lo del baño del camión, y luego tiene que sacar lo del diésel, y luego sus checadores, y luego, pues ya lo que le quede a él después de todo eso, pues ya es su ganancia. Entonces, si no se va correteando con el otro, y si, como dice Manuel, se le duerme, pues otro le va a ir ganando el pasaje y él no va a sacar nada.
pues ¿qué hace? Pues también se va a apurar y se va a meter y a pasar semáforos y todo con tal de que no le ganen. Y es lo que ocasionan los accidentes. Ok. Y a base de eso, pues dicen que los choferes, y ahí nos involucran a todos. Ahora pues está en duda, ¿cómo saben si Diana la cazadora era una pecadora? Le gustaba andar ahí con fulanita y sultanita. Es que hay muchas cosas. Ajá. Como aquí estamos en Juárez, pues, dígame, Feliciano. O sea, es probable que Diana la cazadora fuera más bien una pecadora. Pues eso dice Saúl. Se puede decir, pero también está grave. Pues son tantas cosas que se Pero, dicen de ¿cuál eso. cambio me está hablando? Y los choferes entonces tienen fama como de ser como andar con muchas morritas, como les dicen ustedes, con muchas chicas en los camiones. O sea, suben solas. A ver, Te subirán a ti, a mí no. ¿Tanto que subes? No, pero pues porque son Pero empleadas. se suben solas, güey, no Pues sí. las forzan. No, bueno, no sé. Tienen fama los choferes de que dicen que son muy mujeriegos. Ok. Sí. Bueno, si te pones a checar, sí hay varios, ¿verdad? No sé. ¿Con quién te juntas tú? David. Hijo de Dios. Sí, vamos al lado de la mano Entonces los choferes acá tienen fama también, además de ser mujeriegos. Sí, la neta Sí, sí. pues es que en la maquila la mayoría son mujeres y la mayoría son separadas. La mayoría son madres solteras. Y aunque esté La gran mayoría. Y aunque esté juntada. Bueno, sí. y aunque esté casado. Sí, la gran mayoría son. Son mujeres de la maquiladora. Y también les gusta también andar ahí. ¿Qué no hacemos? Eso es lo malo. Sí, ¿no? Es lo malo, pues es la verdad, Consuelo, que sea realista. David dice que no. Pues yo no. David dice que no. Vámonos. No, también les gusta andar ahí. ¿O no has visto que me ha agarrado? Me voy a pasar a la maquila de ustedes. A ver si hay algo. ¿Dónde estás, señor? Estás en la mera flor, tú de la maquila que está ahí. Y dice que no. Y entonces, esa fama también la tienen los choferes del transporte urbano de ser mujeriegos. También. Sí, no, Eso es lo peor. Esos son los number one. Esos son los number one. ¿Cuánto traes, doctor? Esos también tienen fama de subir a las pecadoras. Sí. No, ahí es donde suben más. Es donde se abordan más. Tienen ya su asiento reservado ahí, VIP. No te creas, no, pues es que, pues sí, es la verdad. Es la verdad. Antes el chofer, pues sí era. Antes, cuando andaban las Benz, ¿no? Cuando andaban las Benz y los carros, ahí sí eran choferes. Pero cuando las ven, no, ¿hace cuánto? Pues por muchos años. Pues, ¿Qué es? antes ¿Qué era- son las Benz? Es que antes el transporte aquí eran unas Benz. Unas Benz, y eran carros. Pero pues eran choferes, pero ¿cómo te decir? Se respetaba más el chofer y las personas. ¿Tiene eso? ¿Unos 30 años? Más o 35 años. Pues yo cuando llegué aquí ya no había de eso. Pues no. Poco a ¿Cuánto poco tienes aquí? se fue 20 perdiendo. años. 21. Ahí me Fíjate, porque yo te digo eso porque Pues, a mí me una que gusta otra, mucho pero la historia también. Ajá. Me gusta mucho ese rollo y me gustan mucho los camiones. Entonces sí, yo me metí mucho a las páginas de aquí, de los camiones de antes de aquí de Juárez y los reportajes, pero es muy diferente a como es el transporte ahorita. ¿Cómo era antes? Pues era más, ¿cómo te diré? Bueno, no vamos tan lejos, en la zona centro, antes ellos respetaban sus paradas y los mismos carros y todas las mismas personas respetaban las paradas y respetaban los lugares. Y ahorita ya no. Pues que yo creo que es como en todos lados, ¿no? A través del tiempo, porque pues era más chico.
Era más chico. Y hoy ya vemos, porque yo también soy de esos, que llegamos mucha gente de fuera de aquí de la ciudad, del resto del país. Hay muchísima gente. Si usted se encuentra con 5 personas y a todos les pregunta dónde son, uno le va a decir que es de aquí y tal vez ninguno. Hay muchísima gente, entonces ya se juntaron aquí muchas culturas y formas de vida y todo. Y yo creo que eso es también lo que ha hecho que ya no sea como ese Manuel, que era antes tan... Pero es que yo digo porque se sobrepobló. Sí. O sea, fue mucha la población ya la que está aquí en Ciudad Juárez. De 25 años atrás, pues tú mirabas las calles tranquilas. Viajabas, que bueno, la Panamericana que es la principal. Viajabas ahí, unos 6, 7 carros ahí. Ahora no hay ni donde pinches parecen hormigas. Tienes que ir ahí manobreando y todo. O sea, ahorita cualquier carretera va llena. Ahorita no se puede. Yo me he hecho la pregunta yo solo, ¿cuándo iré a ver yo a Ciudad Juárez? Un día que esté tranquilo, que no haya carros, que no haya... Porque ni en la noche deja de funcionar. En la noche también, a la hora que andamos, ¿no? Siempre hay tráfico por donde quiera. Ok. Volviendo un poco a lo de este tema de las cosas que ocurren en el transporte urbano, en el transporte acá, ¿siguen ocurriendo casos de violaciones de mujeres en el transporte urbano? Pues yo tengo mucho que no escucho de eso. Sí hay muchas... Sí ha habido muchas mujeres muertas todavía, pero no se han dicho de que sean violadas a los choferes. Ahora ya no son así que como antes que de maquiladora. Ya sí ha habido mujeres muertas, pero ya las levantan en otro lado. Y es que, por ejemplo, no sé si esa pregunta vaya, o sea, refiriéndose a los choferes. En las maquilas ya no es por decirlo, aquí la empresa podrá contratar un chofer de donde venga, pero la maquila ya no los acepta así, o sea, nosotros, la maquila tiene un expediente como si lo tuviera aquí la empresa de nosotros, de licencia, los antidoping, los cursos de manejo, todo debe de tener la maquila, y año con año ahí donde estoy yo, ahí no lo piden, cada año tenemos que sacar los tarjetones de identificación y todo eso lo exige la maquila. A nosotros nos cuesta, pero pues de alguna manera andamos derechitos porque la maquila no lo exige. Entonces, y eso que dice David fue sobre eso que salió con las mujeres, porque antes cualquier chofer podía subirse a los camiones, cualquier chofer iba a una maquiladora. Ahora no, es como dice David, ya llevan un control a una maquiladora de los choferes que andan ahí. O sea que ahorita un chofer no se le hace fácil hacer algo porque ya lo tienen identificado. Tanto aquí la empresa como la maquiladora. Incluso transporte público, porque tenemos que sacar el tarjetón. Y se quedan todos los datos ahí. Sí. Okay. ¿Y esos mismos controles los tiene el resto del transporte urbano? Ya ahorita sí. Ahorita ya porque todas las licencias las sacamos donde mismo. Pero en el transporte de paga, en el urbano, ahí tal vez no, porque ahí sí cualquiera, con tal de que trabaje, no sube. Pero aquí en la maquiladora sí lo exige. Sí, porque la maquiladora... El urbano ahorita, no te cuenta, está ahí el camión. Puede trabajar ahora y ya mañana lo deja. Lo agarro yo. No me gustó, lo agarro David. Hasta sin licencia. Hasta sin licencia pueden andar. O sea, no tienes un control de un chofer ahí. Este es mi chofer, siempre va a ser mi chofer. No. En una maquiladora, la maquiladora te pide la documentación del operador. Todo. Acta de nacimiento, comprobante de domicilio, carta de trabajo, tarjetón y licencia. Vigentes. Sí, ahorita ya llevan un control ellos de nosotros. Ok. Pero en el transporte urbano entonces eso no pasa. No. A lo mejor podrá haber quien no traiga alguno, pero no es... En el transporte urbano lo único que pueden tener lo mismo de nosotros es el transporte. Que a lo mejor sí tengan la dirección de ellos, ¿verdad? Por lo mismo, porque ahí nos dan todo ya. Pero tú como dueño de camiones, pues agarras uno, agarras otro, ¿cuándo vas a saber? Güey, te vivía acá y no, pues ahora vas a cambiar para acá, pues no sé.
O sea, para empezar, el concesionario no va a tener parado el camión un mes. Él va a buscar, y si no trae licencia, ¿sabes? Cambiar la ruta, no, pues que sí, órale, pues. Súbete, güey, así. Y más si debe el camión. Que Más ya, si el que ya me conces- pagó el transporte, dale 500 dólares, güey. Ya lo deja libre y sigue trabajando. Ese es el... Ok. Cuando ustedes sabían o conocían de estas historias como de violencia contra las mujeres en las rutas del transporte, ¿en qué partes de la ciudad se presentaban estos casos? Bueno, de presentarse, pues no sé uno exactamente dónde se presentaba, pero ya la mujer era encontrada en Lote Bravos, en las orillas de la ciudad, Lote Bravo, y Sí, fue, pues del otro lado fue para rancho. sí, y Fue era la para este salida, lado pues. para Lote Bravo y no me acuerdo acá para el lado de San Francisco cuando estaba todo allá solo, por ahí otra parte. Sí, pues siempre las tiraron, Sí, siempre en la las orilla, tiraron las orillas. era la orilla. Y ahora no la casa la deja. Se llegó incluso aquí una frase muy famosa en los lotes baldíos, ya que ponen ahí letreros de que prohibido tirar basura, y luego ya vemos que decía prohibido tirar basura y cadáveres. Llegaban y los echaban. Sí. Oh, es que ¿qué año fue? Como en el 2000. Hace poco también acá de ahí va a haber asesinato de mujeres. Y no es sobre. Eso es lo que le digo, que no se han acabado los asesinatos de mujeres, pero ya no son a base de antes. Antes eran violadas y le echaban la culpa a los... Y ahora sí son. Ahora no. Ahora Ahora sí las zorras la- nos meten balazos, cuchillos. Hubo por ahí en el 2010, 2011 que hasta 20, y no solamente mujeres, ¿verdad? Hombres y todo, hasta 20 asesinatos diarios, y pues aunque se diga mal, pero ya estábamos acostumbrados. No había alguien que saliera, no sé, al mandado, otro, ¿no? Y que no hubiera un acordonamiento, que había un asesinado, que uno mismo lo viera en el semáforo. Y era pues hasta cierto punto era normal ya en ese tiempo verlo. Sueños muy feos. Entonces, ¿no? ¿Cuántos se aventaban antes? Cuando estaban en el mero proceso. Que hasta 20, Hasta 20 diarios se aventaban. No, deberían levantar 34. 34. Entre mujeres y adultos hubo que atentaron con familia entera. Era. Pues nomás sale cuando en Salvaca, ¿cuántos eran? No más de 20. Puros jóvenes, puros estudiantes. En media hora. No, ni media hora. No, un ratito. Además, y por ejemplo en los centros de rehabilitación. También. Ahí. Los de la madera también llegaron. No, sí, fueron unos años muy, pues gracias a Dios, los pasamos con vida, porque sí, en todos lados estaba. En esos años salía uno con que no se encontrara uno en el momento equivocado, porque Pues llegó a ser considerada la ciudad más violenta del mundo, Juárez, en ese tiempo. así como cuando anduvo la vida negra allá por tu tierra, ¿verdad? Sí, más o menos fue así. Ujú, tal cual. Sí. Bueno, otra pregunta que yo les quería hacer relacionada con todo esto es, para ustedes este tipo de violencias como las de la Diana Cazadora son justas, son apropiadas, son legítimas. ¿Cómo la ven ustedes? De acuerdo a todo esto que hemos venido hablando. Pues es que realmente ninguna justicia por propia mano es justa ni apropiada. Yo creo que no es justo, pero pues la ley en sí como tal, pues no, aquí no la, es difícil verla. Ahí es injusto para ella y es injusto para el chofer. ¿Para qué? Para ella y para el chofer. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? Porque pues tanto como ella está cometiendo un homicidio, igual y a lo mejor ella, cuando no sabemos si el chofer abusó de ella, a lo mejor lo hizo nomás para que se asustaran los meros buenos que se la habían chuleteado.
Ya, desde para que vean que tengo ovarios en vez de. Ya, pues sí, es que es viceversa, es entre. Que si realmente hubiera sido cierto y si realmente hubiera justicia, pues no sé, yo hubiera ido, no se hubiera denunciado y le hubiera puesto atención. Saúl, ¿Dónde? ¿puede ir un poquito? Perdón. Sí, estabas diciendo, si hubiera habido justicia y hubiera habido ley. No hubiera hecho lo que hizo. Sí. Ok. ¿Tú cómo lo ves? Pues sigue siendo la misma manera como dice David. O sea, yo por mí, yo te digo, a lo mejor sí lo hizo ella por demostrar de que, bueno, no me hicieron caso, no me ayudaron. Pues ahora lo voy a hacer por mí. ¿Ah? Que está mal lo que haya hecho. Porque en sí, pues se hizo una asesina. ¿Ah? Pero si no le hicieron caso, pues no. No sé si uno a lo mejor llega a pasar eso, ojalá y Dios quiera y nunca, pero a lo mejor uno sí lo vuelve a ver, ¿no? Si le hacen uno algo que no le hagan caso. Bueno, a lo mejor yo sí tomo por mis manos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué crees que sí lo harías? Pues porque no hay seguridad aquí, por eso. Por eso yo te Pues digo, sí, seguridad sí hay, ahí andan en la calle, pero no actúan. Sí, ese es el problema. O sea, ellos se creen los dueños de que es Ciudad Juárez, ellos andan por ahí para acá. Incluso han traído federales, Sí. soldados, ya han andado en la calle de todos modos, ya. Y te digo que tú dijeras, voy a salir al parque con la familia, que no los policías nos cuidan. No, vamos al parque, oye, vienen los policías, vamos. Más hasta un tiempo que hubo toque de queda aquí, a las 9 de la noche ya nadie andaba en la calle, nadie puede andar en la calle. Sí, así como estaba la situación. ¿Y quién decretó el toque de queda? Era Teto, creo que era el presidente en ese tiempo, ¿no? Cuando el toque de queda. Teto Molía, el expresidente. No era. ¿No era Sí. Teto? Sí, ¿Quién era? No era Teto. Sí, No me acuerdo. pues nomás háblame de 9 años para atrás que fue el bueno aquí. Pues Teto, güey. ¿No fue Nicolico? Nicolico es un payaso muy famoso de Juárez. Sí, ya no. Más payaso que este todavía. Bueno, pero entonces ustedes no me han aclarado, está bien, esto está mal, este tipo de acciones. Pues Está mal. Está mal. Sí, está mal. Pero es que tú ahorita me decías, pues si me pasara Sí, algo, te digo, es que sí está mal. Pero te digo, si a mí me pasa, yo voy a accionar. O sea, Porque también haría las cosas mal. sí, porque no me van a ayudar. Ahora, no voy muy lejos, hace un mes, te lo puedo poner, ya me pasó. Fui y puse la denuncia, que no procede, ¿por qué no va a proceder? Le digo, ¿por qué no procede? Fui y le rompí su madre el mocosillo. ¿Por qué? Porque estaba tirando piedras por mi casa. O sea, uno hace las cosas bien, pero la pinche policía de aquí no. Voy a su casa, ¿sabe qué, güey? No, que sale bravo, le doy los madrazos y ahí se queda tirado. Pero te digo, yo sí lo hago, está mal. Pero pues es que no queda de otra. Ah, pues se queda tirado, le pongo un niño de 11 años, güey. Pues cómo no, se queda tirado. Y luego se lo llevaron detenido, fíjate, se lo llevaron detenido. Y fui yo a poner la demanda. Y que me enganen con él, que no podemos, no procede. Le digo, ¿por qué no procede? No, porque le hicieron daños a mi camioneta. Debes de traer el título de tu camioneta. Le digo, si como la pura serie la sacas, ¿para qué quieres tanto? Pues no más que, pues gracias a Dios el fiscal, pues es mi pariente. Bueno, pues déjale hablar al fiscal, para ver si, no, ¿cómo le vas a hablar? ¿Qué ojo, ya ves? ¿Cómo se le dice? Es Es su compadre, el fiscal. Sí, pero. Mi tío, güey. Pues es su compadre, O sea, abusas del. Está mi consuelo, él es su compadre. Mira, ¿cómo se dice esa palabra? Abuso de la autoridad. Sí, se me fue la palabra. Bueno, fíjate que, como ese es el De muchacho que tus estaba ahí. influencias. Ándale, el muchacho que estaba ahí. Influencia. Le digo, ¿sabes qué? Encarame con el chavo. Le digo, es más, no lo quiero que esté aquí adentro. Nomás que me pague lo que hizo y que no se me arrime ahí por la casa. Se acabó. No, que no podemos hacer eso, que mira que esto. Fue cuando le dije, se encuentra el señor Jorge Nava. El fiscal, le digo, el fiscal, no, pues para que lo quiere, que por él, que hoy luego. Fueron y me trajeron al chavo.
Sí, ¿Para qué? cuando hagamos algo, pues ya somos amigos de la Oye, sobrino del pues ganaba Junior, pregúntale a los demás. y ya no van a dejar ir los polis y Pero, todo. en ese momento, Porque ese día no, cuando no, Chavo no, hizo eso, sí le puso marado, así reaccioné por mí mismo, porque me calentó la sangre. ¿sí? Se puso rojo más que ahorita. También José sabe. También José, sale mecánico. ¿Por qué? Pues porque le llenó el buche de piedritas al último. Le llenó el buche de Es que piedritas. uno tiene una tolerancia y hay veces que llega y como el profesor le decía, ya cálmate, ya cálmate, ya cálmate. Ah, no te vas a calmar, güey, no, poco. Le reventó los 2 dientes, este individuo. Es que me va ahorcando, pues yo me va ahorcando. Oígame, ya Suéltame, José, calmado, suéltame. Pero Y ¿por los qué? chavos que van ahí, suéltalo. Estamos contando la historia. Otra vez. de la casa. Le digo, suéltame. Este es la Diana de cazador. Y otra vez, 3 veces levanté. Y los chavos que van ahí, suéltalo. La tercera me agarra, me va ahorcando. Y me pega. Obvio que yo voy a reaccionar. ¿Tú qué ves? ¿Te quedas con los dedos cruzados? ¡Pah! Me da el chingado y de espaldas. No, pues me volteé. Tras, 2. ¿Por qué me pegas? ¡Pah! Esa tuvo 3. Eso vale. Sí, te digo, yo me defiendo. Pero yo tengo, es como dice mi consejero, hay una tolerancia. Ya me puso el buche de piernas hasta arriba, pero ya me ofendí. Y te digo, eso es lo que, volvemos a lo de Diana. No sé si ella acudió a las autoridades o no. No le hicieron caso, es que dijo, ya me defiendo. Esos güeyes me los voy a chingar. Los chingó. ¿Verdad? Bueno, quiero que a lo mejor sea cierto, sí, o qué sabe por qué. Sí, pues ya hizo lo que hizo ahorita, ya está disfrutando allá en Las Vegas, Nevada. Ya mandó el video desde allá. No te creas, pero pues es que no, pues a ella nunca la agarraron tampoco. Pero pues igual y a lo mejor sí hizo lo que tenía que hacer. Pero sí se asustaba uno, te digo, sí se asustaba. Bueno, al menos yo sí decía, ay, como nosotros vamos por aquel lado. Yo en ese tiempo todavía andaba trabajando en los urbanos. Ah, sí. Y yo la neta dejé trabajar una semana. Dejar de trabajar. Sí, porque no nomás andaba ella. En ese tiempo andaban robándose los camiones para partes. Y también te agarraban y te daban tu sandaliada y te dejaban por ahí. Si tenías suerte, si no. Entonces los choferes en ese año, en esa oportunidad a raíz de eso tenían miedo. Sí. Yo te digo, como nosotros, bueno, yo corría toda calle por donde pasó eso. El tío que anda Diana, hijo de su madre. Pues sí, con ganas de que no voy ahora. Sí, pues, vámonos. No solamente uno, porque yo no sé de qué. Desde en esos años que estaba la violencia así, y luego cuando eso de la Diana, pues, fue muy sonado, porque hasta mi familia allá del rancho me hablaba y que también estaban muy preocupados por lo que estaba pasando. Incluso mi papá me decía en aquellos años que me fuera de aquí, que me fuera para allá para el rancho, que qué estaba haciendo aquí. Pues yo no me puedo ir, pues yo tengo que estar aquí. Y lo que yo le decía, pues era que mi manera de defenderme era no meterme con nadie. Antes que yo andando bien, ya dijo una ahorita que para estar uno en el lugar equivocado, pues ya eso sería cuestión de Dios, porque uno no lo anda buscando. Y digo, mi manera de defenderme y hasta la fecha es pues no meterme con nadie. Así. Porque en realidad sí hubo muchas muertes así, de que llegaba uno, o simplemente en un semáforo, Que iban pasando. llegaba uno y se paraba en el semáforo, así, yo sobre de este lado y te tocaba a ti también, sin deber y sin temerlo. Esos son los lados equivocados, o estar en el mal momento. En los negocios que hubo mucha violencia en los negocios y hay quienes estuvieron. En las barras, en las cantinas, hubo también varios que se llevaban clientes y empleados y todo lo que hubiera ahí. Sí, fueron muy duros esos años, muy feo. Y gracias a Dios que todavía seguimos aquí contando porque pues, mucha gente se quedó ahí. Y Diana, pues sí.
Pero no es liviano. Pues sí se aventó esos dos. Ok, y los compañeros, Nomás que no sé si en las dos formas. los compañeros estaban asustados en las rutas, ahí en el urbano. Sí. ¿Y qué acciones tomaron ustedes? Pues muchos traían bat, Bat. cuchillos, y algunos pues traían ¿Cómo es que le dicen acá? su ustedes? pistola, Fusca. su fusca, Su fusca. Su fusca, su cohete. su cohete. Entonces andaban con cohetes. Decía un gango, decía un gangoso, cueque, le decía a la mamá, ¿para qué quieres el suerte? No, digo, ¿para qué quieres el cohete? No, el cueque, cabrón, ¿qué es el cueque? Entonces andaban armados. Sí. Como ese, o sea, disculpa, esos relatos que estamos hablando, que estás escuchando, que estás escribiendo, ¿eso tú qué haces con eso? ¿Lo escribes en un libro? Mucho más. ¿Cómo te diré? ¿Cómo se dirá, Gonzalo? Mucho más más así al 100%. Pero hay muchos factores que no dejan a uno desempeñarse como chofer. ¿Cómo cuáles serían esos Pues, factores? pues la primera es la seguridad. Esa es una de las principales. Porque uno como chofer de todos tiene que tener una seguridad. Así como tú les vas a dar seguridad al pasajero que llevas a bordo. Porque pues no llevas uno. Llevas de 45 a 35 personas diarias. Y es que mucha a bordo. responsabilidad de uno. Y es Uno mucha como chofer, responsabilidad responsabilidad. Y eso es lo que mucha gente de aquí de Ciudad Juárez no entiende. No entiende. Ellos piensan que nosotros nos subimos a manejar nomás para vernos Juanes gerendones. Sí, Y no no. es así. Mira, por ejemplo, yo soy coordinador, él es coordinador, él es operador. Claro que nosotros tenemos más responsabilidad que ellos como operadores, porque, por ejemplo, él anda conmigo en la planta, yo soy su coordinador. O sea, yo estoy al pendiente de él y del camión que trae él. Pero a mí es una frase para nosotros, mira. ¿Sí o no? Sí. ¿No te ríes, güey? No para nada, no sé. Estamos contando ¿Dónde una esa frase, güey? Y Y esa la traigo yo en un Entonces WhatsApp. nosotros tenemos más Pero ya andando en la carretera todos tenemos la misma... no, sí, claro. En el volante. Sí, la verdad es la misma responsabilidad de cada quien. Porque, pues, si es de trabajo, sí, ¿verdad? Pero ahí en la carretera... Ahora es la ¿cómo se dice? La mentalidad, no sé, de cada persona, ¿verdad? Dicen por ahí, cada cabeza es un mundo, y pues yo creo que cada quien tiene su manera de pensar, y yo para mí la mía es de que como así la gente que yo traigo en mi camión, igual que ellos, a mí también me están esperando en mi casa. Entonces, si Dios guarda la hora, da un accidente, pues no son solo ellos, soy también yo. Ajá. Yo voy a ser el responsable, pero igual va mi vida de por medio que la de ellos. Y eso es lo que mucha gente, disculpa que te interrumpa, lo que mucha gente de aquí de Juárez no ve eso. Ellos piensan que, ay, pinche chofer, esto no es cierto. El pinche chofer este que los lleva a su cargo es más responsable que cualquiera que vaya arriba. Porque lleva muchas vidas, muchas almas. Como dice David, ellos piensan que, ay, yo tengo que llegar a mi casa, yo también. ¿A poco crees que ha pasado accidentes de que atropellan personas, que dicen, que el pinche chofer aquel atropelló? Yo, ¿cómo crees que yo quisiera atropellar a alguien? ¿Cómo crees que yo quisiera quitarle la vida a alguien? O sea, muchas veces es inevitable. Sí. Que así ha pasado mucho. Que atropellan niños, que atropellan señoras. Ay, que ese pinche chofer hasta, bueno, trae uno. Que atropelló un niño. Entonces una chinga le pusieron, ¿una niña qué fue? Una niña. Pero él ya había pasado y la niña sale, como que dice, se le encontró en las llantas de atrás. Pero la niña eran las 10:20 de la noche. No tiene que andar haciendo de nada La afuera. niña andaba en un parque, o sea, sin alumbrado público. Entonces el chofer pasa,
pues la niña se atraviesa y la agarra con las llantas de atrás. Pero los papás estaban, y aquí en la otra, no hay pedo. Y pues agarraron al señor y lo golpearon bien feo. De hecho yo me acerqué, porque me dijeron que todavía tengo un percance. Y a mí me corrieron los municipales, ¿sabes qué? Vete porque aquí está muy caliente el pedo. O sea, pues yo me quedé con coraje porque dije, pero ¿por qué me voy a ir? Pues sí, yo tengo que ver qué pasó con este señor. Bueno, a mí se me hace gacho que no se arrime alguien más para ver qué te pasó o qué. A mí me corrieron los policías, ¿no? ¿Sabes qué? Desafánate porque ahorita te agarran a chingazo a ti también. Entonces ellos, aquí estaban ahí, pues. Esa es otra manera de que nosotros también estamos propensos a todo ese tipo de problemas. De que van pasando también, como tanto los operadores como tanto nosotros nos pueden pasar muchos accidentes. Ok. Yo tengo entonces como dos preguntas relacionadas con eso. Lo primero es, ¿por qué tanta vulnerabilidad frente a las autoridades de parte de ustedes, de los choferes? ¿Por qué? Porque no. Bueno, para mí los municipales, ministeriales, federales, estatales, tránsitos. Pues que ellos se han ganado esa confianza de parte de nosotros, o desconfianza. No, para mí no son capacitados para la seguridad, tanto como el que se sienta en la silla. ¿Nunca te ha tocado platicar con uno o que te hayan agarrado a ti? Acá no. Aquí. No, acá no. No te ha tocado. No. Son muy déspotas. Muy déspotas. Sí, y en la noche aquí ni siquiera necesitan un motivo. O sea, tú vas a tu carro en la noche y te pagan, a ver, ven para acá. Y es como que a ver qué trae y te regresan. No. O sea, no porque vayas manejando mal o te pases un alto, no más porque a ver ese carro. Y luego, por si en el día, y yo digo esto porque mi compadre pues era policía y todo eso. Entonces pues veían así un carro y ¡ay, para el café! Que iban los burros y paraban un carro y ya no faltaba que le sacaran y ya le tumbaban dinero. Entonces sí, eso pasa y en la noche. Pero peor a veces que se toma uno una cerveza, por decir, y si te llega a parar la policía, no, hombre, pues ya. Que huele esa cerveza. Es que nomás no toman, pues sí, pero huele, sí, con eso. Ya tiene uno que. Si bien le va, pues ya le quitan a uno 200 pesos. Sí. Cuando no, pues ya se ponen sus moños más. Pero sí es así en la noche. Ok, y la segunda pregunta que a mí me surge a partir de lo que ustedes decían es, ¿por qué tanta vulnerabilidad de las mujeres en los camiones? Porque hay mucha denuncia de mucho acoso, de violaciones en sitios alejados de la ciudad. Pero o sea, bueno, yo a esa pregunta, otra pregunta, ¿por qué se enfocan en los choferes, en los camiones? Esas son las denuncias. Porque es un problema social general, o sea, sí. A lo que decimos ahorita, sigue saliendo homicidios, feminicidios, y pues ya no es nada relacionado con los choferes, o sea, no se ha hecho nada. No más que pues es como estamos hablando de que nosotros somos los principales, de que desde cuándo vinimos los choferes, los choferes aquí y se le queda a los choferes. Y desgraciadamente pasa algo y viene a la mente y a la memoria pues lo que ha pasado. Lo que pasa viene eso. Y no queda otro chofer el que de veras haga algo y recuerdan todo. Ay, pinches choferes y tómala. Ok. Bueno, yo quiero como finalizar con dos preguntitas de algo que me quedó sonando que tú decías, que cuando les hablaba de la violación, entonces tú dijiste, ojalá a mí no me pase. Entonces la pregunta es, ¿cómo reaccionarían ustedes en caso de que una violación le pasara a una familiar o a una persona cercana a ustedes?
No, pues se nos pega lo loco, igual que la cazadora. No, pues, Porque pues la autoridad no te va a hacer nada. Ajá. Dios me libre porque tengo 3 hijas. Pues sí, también, o sea, uno se quiere blindar de todo tipo. En sí no sé cómo reaccionaría. No sé cómo reaccionaría. Fíjate, me tocó ver el sábado en el hospital infantil de aquí. Llegó una pareja, llevaban su niño iba hirviendo en calentura. Llegó y no, pues lo atendieron, ya le dijo la que está ahí ¿qué es? ¿Cómo se llama? Las que están ahí. Cuando llegas y te apuntan ahí todo ese pedo. No, pues que necesita traerme copia de esto, copia de aquello, si no lo podemos atender. Así. Y el niño, pues ya casi el niño se desvanecía de la temperatura que llevaba. Pues el vato, su reacción de él, pues no quebró el vidrio. Porque le dijeron, no vaya a traerme esto que si no lo atendemos. Y con la mano. La ira de él fue quebrar el pinche vidrio, encabronado. Y eso es otra cosa de aquí. Ajá. De que no te atienden, o sea, está bien. Si ven que va el niño así, atiéndanlo. ¿Sabe qué? Se lo vamos a atender, nomás vaya, tráiganos esto. Y se acabó. Pero no, aquí necesitan verte muerto. Ay, güey, ya se vino muriendo Manuel. Agárralo, güey, métalo. Ya se murió. No, es Manuel, que se quede. Sí, joder, Manuel, que se quede. No. Que se quede. Y esa sobre la pregunta que tú dices. ¿Qué queríamos sobre eso? No. Bueno, al menos en mí yo no me describo cómo reaccionaría. No. Cuando se muere alguien, un familiar, y nos acercamos y decimos, lo siento mucho, no es cierto, no, o sea, no lo sentimos igual que quien lo está viviendo, ¿no? Y cada quien reacciona diferente. Entonces la pregunta que nos haces, igual que dice Manuel, pues yo no sé qué, Dios me libre de ese momento, pero pues yo no sé qué haría. Esa palabra que dice David que todos dicen, que sé por lo que estás pasando. Sí, o no es cierto. Me imagino lo que es se pasando. No sabe uno. No se lo deseo a nadie, nada, pero o sea, yo ya perdí mis hijos, perdí mis padres, que lo siento mucho, no, nadie lo siente más que el que lo está viviendo y se acabó. Se está bien ir a acompañarlo, pero ¿para qué le dicen eso? O sea, lo siento mucho, no, yo no lo siento. Entonces ya no lo voy a decir así, güey. No me la chingada. Dice que solamente el que va cargando el morral sabe lo que lleva. Ok. Y la última pregunta, como les había dicho, es: ¿ustedes creen que este tipo de violencias de justicia por mano propia tienen algún tipo de consecuencia social, institucional? Pues yo creo que social, ¿no? ¿Cuál sería la consecuencia? Pues. Ay. No, Pues yo creo que la consecuencia social es la pérdida de confianza hacia las autoridades. Y dejan entender que cualquiera puede hacer lo que se le dé la gana, que queda impune. Porque, Tanto si haces un mal o te hacen un mal y te desquitas, y pues aquí está. Ajá. O sea, ni uno ni otro se resolvió. y como ahorita que empezamos la plática que te dije, ya uno aquí pelea contra los roboteros y contra la policía. Porque ellos no hacen nada para ayudarte. Yo digo que no pues eso, como dice David, de lo social, de que... explícamelo, güey, ahorita que lo tenías. Que se me fue. social, ¿no? De la autoridad. Sí, o sea, que no hacen nada ellos para que uno puede decir, estoy con ellos, o los voy a ayudar. Es cierto, ellos no. Ellos traen su mundo, ellos traen su pinche... Yo de papaya. Sí, no. Ok. Y luego, pues, ellos no les pueden decir nada, porque, pues, son autoridades. Pues la autoridad. Donde vivía, ahí en Praderas del Sol, donde vivía, había un municipal, trabajaba el vato salía estaban los niños jugando así en la calle, ¿no? Pues son privadas. Y el vato salía, llegaba con el carro y con la música, todo el reggaetón y que quién sabe qué. Y se bajaba con la pistola así a simple vista. Y civiles, no con uniforme. Y el vato salía al parque y salía con la pistola así. Y yo nada le pregunté, oye,
que no te dice nada a ti por salir así con la pistola. Así, no, sí. Nomás les dices quién eres, güey, ya. ¿Quieres Es toda la vida libre. amigo de Manuel Nava, sobrino del fiscal? Y te dejan ir. Y cuando yo le pregunté eso, al día siguiente veníamos saliendo por las torres, veníamos saliendo de la planta y lo tenían ahí los estatales parado, porque yo digo, y quiero, y todavía me tengo esa duda, tengo esa piedrita de que si sí fue por eso, por lo que yo decía, o fue por otra cosa. A mí yo me imagino que lo tenían ahí los estatales porque pues un policía civil no puede traer ninguna arma, aunque sea policía. Yo me imagino Bueno, y que de por todas eso maneras, y mucho tenían menos ahí. el arma de ellos, porque Y lo supuestamente pues, es sin reglamentaria. placas el carro y sin nada. No puedes andarla. Sin placas y sin nada el carro, así, No, vale son madrista. Entonces, y uno que anda en su mueble, haciendo un sacrificio para comprar un mueble. Ay, están a chingue los tránsitos municipales. Pero es que no, y si les dice algo, olvídate, vas para el corralón, ¿no? Vas para el corralón, no se hable más, vele, ando para el corralón. Sí, que tienes que agachar la cabeza, mi amor. Bueno, vamos a parar acá.